Buenas noches, maestra. Por razones técnicas, ya había grabado mi video para el resultado de aprendizaje, pero por alguna razón no se escuchaba mi voz. Así que, pues sin más problema, voy a volver a decir mi unidad, mi resultado de aprendizaje. Ok. Primero que nada, pues buenas noches. Mi nombre es Sergio Iván Guerrero Viramontes, del grupo DNM 42, y mi docente, profesora es Soraya Marchand, de la O. En este caso, presentando el resultado de aprendizaje de la unidad 2. En este resultado veremos los temas de la unidad 2, como es el tema número 1, que es creatividad y pensamiento creativo. Número 2, el proceso creativo. Número 3, elementos de la creatividad, que son flexibilidad, fluidez y originalidad. 4, las diversas formas de pensamiento creativo. 5, factores que favorecen la creatividad. Y 6, factores que inhiben la creatividad. Subtema número 1, creatividad y pensamiento creativo. Creatividad y pensamiento creativo. La palabra pensamiento viene del verbo latino pensare, que es sinónimo de pensar uh, o reflexionar, mientras que creativo procede de creare, también un verbo latino que puede traducirse como engendrar o producir. La creatividad es la facultad de crear. Desde mi punto de vista y desde las diversas fuentes que he consultado, para mí la creatividad viene siendo como la inteligencia divirtiéndose. Y tiene mucho que ver con los distintos puntos de vista que tenga cada persona, porque todos somos creativos a nuestra forma. Y independientemente de qué es lo que queremos crear o qué es lo que queremos hacer, pues va a servir esta función de creatividad. Sí. Un ejemplo rápido, yo como mi hobby es el diseño gráfico, yo he trabajado para varios trabajos así de diseño de logotipos, de diseño de imágenes, pósters, tarjetas de presentación, carpetas, bueno, etcétera. Se da mucho que uno tiene que ser creativo a la hora de que un cliente quiere crear, no sé, quiere hacer un post, quiere hacer una tarjeta de presentación, pero ya quiere hacer algo parecido a algo que ya vio. Por ejemplo, que un cliente que haya visto un post de algún negocio, por ejemplo, de una pastelería, que vio un fondo bien bonito desenfocado con algunas cosas encima, unos bonitos títulos, pero lo quiere todo, pero adaptado a una tarjeta de presentación. Aquí es donde uno se tiene que idear cómo cambiar el tamaño del post, cómo agregarle otras cosas para no hacer plagio directamente, cómo agregarle detalles, bueno, pues afinar. Esto puede ser para mí la forma en la que yo uso la creatividad o el pensamiento creativo. Como dice aquí, engendrar o producir. Ejemplos de pensamiento creativo. Las obras de arte y representaciones estéticas, pinturas, relatos, poemas, canciones, danzas, piezas teatrales, etc. Las recetas originales, gastronómicas, de fabricación de ingredientes, de elaboración de materiales, etcétera. Las soluciones científicas, las fantasías, entre otras cosas que pueden servir como ejemplo, ¿verdad? Aquí viene más o menos a lo que di el ejemplo anterior, las obras de arte o representaciones estéticas. Pues se da el caso de una vez que tuve que hacer el isotipo o logotipo de una marca de pastelerías. Y uno como creativo pues empieza a pensar, ¿cómo, qué imagen pones para representar una pastelería? Inmediatamente pues obviamente se te va a pasar por la cabeza hacer el dibujo de un pastel. Yo en ese caso hice el dibujo de un cupcake. Lo hice con colores pasteles para que combinara más con la temática de pastelería, colores claros. Y después le agregué un título en medio del cupcake, en uno de esos adornos de títulos que son como banderitas. Y le puse Incredicake, que en español se traduce directamente como increíble, pero en inglés suena como de increíble y cake de un cupcake. Ahí se puede dar el ejemplo de un pensamiento creativo. Y por cierto, no solo en el arte se puede representar.
Aquí nos da el ejemplo que también se puede en recetas originales como gastronómicas. Tal es el caso de los chefs que día a día se tienen que jugar la mente para poder crear nuevas recetas para sorprender y mejorar su establecimiento o su grado. Bueno, continuamos. Subtema del proceso creativo. Voy a leer para poder explicarlo después. Un proceso creativo es el conjunto de etapas o fases que se desarrollan para poner en práctica la creatividad con el objetivo de resolver un problema o iniciar un proyecto. Por ejemplo, dentro del proceso creativo pueden aparecer nuevas ideas o bien configurarse unas u otras basadas en elementos ya existentes. Sí, pues también se da el caso del primer ejemplo que puse de que un cliente ya quería algo que ya estaba hecho, o sea, algo que ya existía, pero quería adaptarlo a una tarjeta de presentación, de un post a una tarjeta de presentación, y es lo que habla aquí, que un proceso creativo puede ser cambiar algo ya existente y convertirlo en otro. Depende de ti ser creativo y hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, no solo sucede en eso, también puede ser algo totalmente original tuyo, que el cliente, ay, hazme una tarjeta de presentación así como tú sepas, y ya. Pues te pones a pensar para ti cómo sería la mejor tarjeta de presentación. Y ahí, o sea, desde las preguntas viene el proceso creativo de cómo hago esto, cómo le pongo a esto, qué detalles le pongo. Yo ese ejemplo doy. Pasos a seguir para llevar a cabo un proceso creativo. Observación de una realidad concreta, localización del proceso de problema o resolver el contenido a expresar, delimitar objetivos, lluvia de ideas, evaluación de las ideas, elección de ideas, búsqueda de consejo o exploración, fijar las bases, desarrollo y profundización, perdón, test o prueba piloto, evaluación de proceso creativo, puesta en práctica, exposición, comunicación o feedback. Y aquí se da un breve ejemplo de lo que podría ser el proceso creativo en cuanto al diseño gráfico. Muchas veces se da el ejemplo bueno, se da el caso de que clientes quieren mezclar sus iniciales con alguna cosa que tenga relevancia con su establecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una M y una D y aquí una nubecita. Y aquí lo que se puede lograr es que se puede ver una M y una D al lado, pero con la forma de la nube. Para ejemplificar mejor, se puede dar el ejemplo de McDonald's, que pues la M viene obviamente bueno, del diseño de McDonald's. La M viene pues obviamente de los hermanos McDonald y la forma que tienen es de los aros que se empezaban a usar cuando iniciaron los restaurantes McDonald's. Ok, sí, a continuación vemos el subtema número 3, elementos de la creatividad, flexibilidad, fluidez y originalidad. Se pueden considerar tres elementos: originalidad, fluidez y flexibilidad. Tenemos la originalidad y para mí la que es más importante, o bueno, o la que tiene más impacto entre todas, por eso tiene un poquito más de redacción, es la habilidad o la dimensión asociada con la producción de respuestas únicas, novedosas o poco usuales, destacada frecuentemente y comúnmente asociada a lo nuevo, único, singular o singular. Este criterio posee a su vez gran riqueza, en particular si se acepta que contiene a los factores de fluidez y flexibilidad. Sin embargo, la asociación que en este caso resulta esencial es originalidad y relevancia. Pues puedo dar muchos ejemplos de empresas que fueron totalmente originales y que ahorita son marcas número uno. Tal es el caso de KFC. En su tiempo, cuando apenas estaba iniciando, se innovó o se dio la originalidad de usar ollas de presión para hacer el pollo de forma más rápida y eficiente y así vender más cantidad y en menos tiempo. Tenemos también la fluidez, es la habilidad para producir ideas que llenan ciertos requisitos en un tiempo limitado. El criterio para evaluar la fluidez es la cantidad de ideas apropiadas generadas. Flexibilidad es la habilidad para producir una gran cantidad de ideas desde diferentes puntos de vista o distintas perspectivas. Ujú. Subtema número 4, bueno, 1.4, las diversas formas de pensamiento creativo. Formas de pensamiento creativo. El pensamiento creativo trata de crear algo nuevo, mientras que el crítico analiza a partir de lo ya existente. El pensamiento creativo es generativo, mientras que el otro es analítico. El pensamiento creativo es divergente, cuando el crítico es convergente. Aquí se da el ejemplo que ya
el primer ejemplo que di de los posts y tarjetas de presentación. Cuando el cliente me llegó que quería hacer el post, digo, una tarjeta de presentación con una imagen de un post, solo que adaptarlo a la tarjeta de presentación. Se da el caso de que era algo creativo, pero ya existente, y yo lo único que hice fue este, adaptarlo a la tarjeta de presentación. Pero también se puede dar que lo empiezas desde cero, desde la nada, y ya vas agregando tú tus detalles y lo que se te hace más conveniente a tu manera, ¿verdad? Factores que favorecen la creatividad. Si alguna vez te has preguntado cómo estimular tu creatividad y mejorarla, aquí te dejamos algunas técnicas que te pueden ser muy útiles. Está la lectura, salir de la rutina, confiar en ti mismo, establecer tus tiempos, organizar tus ideas, disfrutar tu tranquilidad, preguntártelo todo y dar paseos, entre otros. Aquí quiero hacer un hincapié en preguntártelo todo porque creo que desde pequeños se nos ha enseñado o se nos ha ido la parte de ser muy curiosos, porque uno de niño pues aceptamos que hacemos preguntas a veces muy tontas y desesperamos a los adultos y nos empiezan a regañar, no, pues ¿para qué preguntas tanto? Solo para que nos quedemos callados. Y pienso que desde ahí uno va perdiendo el brillo, va perdiendo la curiosidad. Y en la creatividad creo que va de la mano con preguntarte cómo hacer las cosas, cómo mejorar algo, cómo elaborar algo, cómo realizar algo, cómo mejorar algo. Tiene mucho que ver. Muy bien, sigamos subtema factores que inhiben la creatividad. Aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un rasgo que en algunas personas se manifiesta en grado eminente y en otras en grado muy modesto. En definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros que han dejado atrofiar. Una disculpa, tuve un pequeño percance. Inmediatamente vuelvo a compartir pantalla. Es que vivo en una parte que no recibe mucha señal. Una disculpa de antemano. Muy bien, estábamos en factores que inhiben la creatividad y esto ignóralo por favor, que fue también un error que olvidé quitar. Muy bien, las distracciones, las respuestas inmediatas, el entretenimiento de mala calidad, echar a perder la energía del despertar, el culto a la productividad, las estructuras conceptuales y los opuestos, el perfeccionismo, el miedo y la resistencia. Eh, aquí me concentro más en lo que es el perfeccionismo, que muchas veces nos enfocamos mucho en hacer algo totalmente perfecto, nos enfocamos y no es lo mismo hacer algo que te